Bueno, si bien esto nos muestra un poco los hitos de historia del desarrollo de los tratamientos para la maculopatía exudativa, y vemos que la terapia fotodinámica tiene un rol un poco en el pasado, pero con otras patologías se extiende hasta el día de hoy. Esta es una editorial de la revista Retina que tiene unos años, y acá se planteaba el tema de la evolución de los diferentes tratamientos de la maculopatía exudativa. Hablaba que con la fotocoagulación con láser, que yo he efectuado un par de tratamientos en la década del 90, pacientes que tenían membranas neovasculares subfoveales pequeñas, pero bueno, claramente esos pacientes no volvían a la consulta muy satisfechos, y después surgió la terapia fotodinámica. Y decía que los médicos experimentaban cierto alivio por el advenimiento del Visudyne, por más que les parezca increíble. Y el médico comentaba que era los ciegos legales siendo tratados a ciegas. O sea, era un tratamiento que no tenía mucha especificidad. Eso en cuanto a la maculopatía por la edad exudativa. Pero en cuanto a la serosa, sobre todo la serosa crónica, vemos que tiene actualidad. Y acá dice que la terapia fotodinámica con verteporfirina era eficaz y segura para el tratamiento de la coroiditis central serosa crónica, como vamos a ver con algunos ejemplos. ¿En qué consiste? Porque seguramente debe haber muy poca gente en la sala que sabe lo que es el Visudyne. Consistía en administrar una medicación que es fotosensibilizadora y después se hace con una longitud de onda muy específica de 683, un spot muy selectivo en la mácula. Idealmente guiado por indocianina, pero también se puede hacer guiado por fluoresceína. Así venía la medicación, un polvo liofilizado de 15 miligramos y se administraba con un láser con lámpara de hendidura. El tiempo de exposición solía variar de 83 segundos para membrana neovascular o para la serosa, o el doble de tiempo para un hemangioma coroideo, por ejemplo. Y también en el caso del hemangioma, en vez de esperar 15 minutos post-inyección, se hacía un bolo de 1 minuto. Y uno podía contar tal vez con esto, que era un pequeño software que calculaba la dosis en base a la superficie corporal, en base a la altura y el peso, o también puede contar con una reglita manual. Ahora me imagino que inclusive hasta deben haber apps para calcular fácilmente la dosis. El único problema de esto, fíjense en este ejemplo, paciente de 94 kilos, 1,86, un Juancito Cortalesi, estamos justo en el límite de la dosis. O sea, si el paciente es grande, si es alto, estamos justo en el límite. Y también por otra parte, si el paciente es menudito como yo, una señora de 45 kilos, por ahí con una ampolla se puede hacer más de un paciente. Estos son algunos ejemplos, no sé lo bien que se ve, pero ven membrana neovascular clásica subfoveal, preterapia fotodinámica, fíjense sobre todo el efecto de la isquemia que producía en la fase de tránsito y la menor exudación comparada en el tiempo tardío. Y acá lo mismo, en lesiones pequeñas, a los 3 meses mejoraba la agudeza visual y mejoraba la exudación. Pero sobre todo, esto funcionaba mejor con la tramsinolona, ¿sí? Fíjense, esto es el año, ya tiene más de 10 años, el año 2004, pretratamiento 20-200, post-tratamiento, mucha menor exudación. Este probablemente era un tipo de neovascularización de tipo 3, pero anduvo muy bien. Y la terapia fotodinámica, hoy ya todos sabemos que el anti-VEGF es el tratamiento de elección, pero fíjense esto, fue el primer tratamiento junto con la tramsinolona que permitió una ganancia visual en un estudio a largo plazo, al menos con 6 meses de seguimiento. Y bueno, por supuesto está el tema de que con el antiangiogénico fue un avance, pero como charlaron hoy, el tema de la repetición, la carga para el paciente sigue siendo un problema año 2018. ¿Cuáles son las indicaciones 2018 de la terapia fotodinámica? Por más que en Argentina hace unos meses no podemos contar más con la medicación, sobre todo esta bien grande, central serosa crónica. Después, segundo lugar, probablemente sea el hemangioma coroideo. Después la vasculopatía polipoidea, porque el Visudyne puede hacerse en forma primaria o adyuvante, con antiangiogénicos o láser. Y por último, una indicación podría ser un nevus con fluido, un melanoma pequeño, pues ya es algo mucho más controversial y puntual y poco frecuente. A modo de ejemplo, paciente de 41 años, personalidad tipo A, juez del interior, metamorfopsia de varios meses de evolución. Uno siempre tiene que intentar localizar el borde del desprendimiento del neuroepitelio. Bueno, acá tenemos una angiografía con fluoresceína y con indocianina verde. Lo ideal es hacer el tratamiento guiado por indocianina, porque si bien tenemos humo de chimenea en los dos estudios, pero vemos que tenemos como más información y el área de hiperpermeabilidad se ve mejor y más extensamente con indocianina verde. Bueno, acá lo vemos, la indocianina con el Spectralis y el OCT en forma simultánea, y vemos que al mes de tratamiento, fíjense cómo resolvió en forma completa. Esta foto me la mandó el médico del interior y vemos cómo resolvió respecto a la imagen previa.
Este es un caso un poco como el que mostró Ezequiel, una central serosa, un paciente joven, personalidad de tipo A, espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento, remite. Esto había sido en septiembre, en octubre remitió. En diciembre vuelve. Y a diferencia de aquellos que piensan que la central serosa es una patología benigna, yo he visto muchos casos de atrofia macular por el líquido persistente en la fobia. O sea, tal vez la fecha de corte serán 3 meses de exudación. Le planteé tratarlo a este paciente. Acá se ve perfectamente un punto de fuga lejos de la fobia, fotocoagulación y bueno, resolvió perfectamente. Inclusive de varios meses después. Este era un caso también, una central serosa, paciente con personalidad de tipo A. Era un artesano que fabricaba muebles así con mucha precisión. Y esto está un poco en el borde de la faz y tenía esta zona de hiperfluorescencia. Yo le planteé que se podía hacer fotocoagulación, pero también pensemos que un paciente de 40 años tiene una expectativa de vida de al menos 40 años más, y está el efecto papel de cigarrillo, un poco lo que Cherry nos contó, que esto tiende a agrandarse con el paso de los años. Él eligió hacerse terapia fotodinámica y tuvo una evolución excelente que mantuvo hasta el último seguimiento muchos años después. Algo muy característico es el engrosamiento coroideo, que todos estos pacientes, así en el ojo problema y en el ojo contralateral, suelen tener una coroides congestiva, una coroides engrosada. Otro caso, también hiperfluorescencia con filtración central. Este paciente de 49 años, acá directamente no se hizo endocianina, se le planteó hacer terapia fotodinámica guiada por la fluoresceína esta y también con muy buena resolución anatómica y funcional. Inclusive hay casos como este. Digamos, si este paciente que había consultado una clínica de facorrefractiva por mala visión en su ojo izquierdo. Y fíjense, en el interín se operó de catarata de los dos ojos y bueno, ella tenía una RK previa y quedó con una visión de 2/10 del ojo izquierdo. Y de paso también algo que es muy frecuente, antiangiogénicos con falta de resultado satisfactorio. Bueno, esto fue de tercer Lucentis. Acá le hicimos una angiografía con fluoresceína e indocianina verde en forma simultánea. Se ve el típico imagen de humo de chimenea y vemos que tiene desprendimiento crónico. Algo que es muy característico de la autofluorescencia nos muestra la hiperautofluorescencia por el desprendimiento crónico del neuroepitelio. Bueno, y acá afortunadamente con el tratamiento resolvió, la agudeza visual mejoró a un nivel de 4 o 5 décimas, no mejoró mucho, debido a que la retina externa y el epitelio pigmentario lamentablemente quedaron muy afectados. Inclusive en casos como este, ustedes dicen visión de cuentadedos, fíjense que acá ya se había hecho fotocoagulación previamente, con degeneración cistoide, incluso estos casos con mal pronóstico pueden mejorar anatómica y funcionalmente con la terapia fotodinámica. Bueno, otra indicación es la vasculopatía polipoidea. Acá vemos en forma muy característica los pólipos a predominio peripapilar. En este caso se le hizo terapia fotodinámica sobre el pólipo y vemos que post tratamiento le mejoró un poco el perfil de la mácula. Bueno, este es un ejemplo también de lo que vemos. Este paciente se había hecho terapia fotodinámica por una maculopatía oxidativa, Visudyne con triamcinolona, y fíjense la gran diferencia anatómica y funcional que tuvo con el Visudyne adyuvante, el antiangiogénico en este caso. Bueno, para ir terminando, este es un ejemplo de un paciente que tenía una lesión parapapilar superior, que acá no se ve en esta foto, pero sí acá vemos el borde del desprendimiento del neuroepitelio, que es lo que vemos acá a la derecha. Y esto es consistente con un hemangioma coroideo, que es un tratamiento de elección para esto, es la terapia fotodinámica. Fíjense la fluoresceína y la endocianina verde simultáneas, que era consistente con este diagnóstico. Y pretratamiento, fíjense la gran elevación de esta masa peripapilar superior. Y como posttratamiento decrece y también se resuelve la exudación a nivel de la mácula. O sea, es una buena indicación para hacer Visudyne. Otro caso parecido, este tenía un diagnóstico de hemangioma coroideo circunscripto a nivel de la mácula. No era un paciente mío, era referido, pero sí tenía un poco de exudación a nivel, digamos, en este caso yo no estaba seguro si era un tipo de exudación asociado a una serosa crónica o asociado a un pequeño hemangioma. La realidad es que con el Visudyne le mejoró anatómica y funcionalmente este paciente anduvo muy bien. Y para ir terminando, hay casos a veces que remedian maculopatías central serosas y que no lo son. Este fue de los pocos casos que recuerdo que no tuvo una buena respuesta a la terapia fotodinámica, pero fíjense, este paciente es miope, ya cuando uno es miope así hay que sospechar, y otra es la conformación que tiene a nivel, digamos, a nivel del domo de la mácula. Está esto que se llama
maculopatía en domo, que es muy característico en los pacientes miopes altos y que se supone que el desprendimiento es un problema, digamos, por la fisonomía de esa mácula y que en general son bastante resistentes a cualquier tipo de intervención, no responden a antiangiogénicos, a Bisudyne, lamentablemente a nada. Acá se había hecho el Bisudyne, fíjense que no tuvo demasiada respuesta. Lo que es interesante, hace muy poquito le hice un angio-CT a este paciente y tiene cierta alteración vascular, no sé si se trata de una membrana vascular porque esto realmente en la fluoresceína no filtra, pero me parece interesante como para seguirlo un poquito más de cerca para ver si este paciente tal vez por el desprendimiento crónico está haciendo unos neovasos quiescentes en la coroides y que tal vez con el tiempo desarrolle algún tipo de exudación. Y para terminar, algunos conceptos de lo que es la central serosa crónica, que a veces no queda muy en claro cuándo es aguda, cuándo es crónica. Bueno, la mayoría de los autores está como de acuerdo que el punto de corte tendría que ser alrededor de los 3 meses. Después, con lo que se está muy de acuerdo es que los corticoides, ya sean cualquiera de sus formas en pacientes predispuestos, por ejemplo, un corticoide inhalatorio puede predisponer a perpetuar o gatillar un desprendimiento. Y algo muy importante es que la evidencia para el uso de antiangiogénicos es pobre. Medicina basada en la evidencia, digamos, un poco lo que dice Ezequiel. No es raro que un paciente que se le hacen Bisudyne, se le hacen Avastin mejore, pero probablemente sea un efecto casual, un paciente que espontáneamente iba a mejorar del todo. Y por último, que la evidencia para hacer terapia fotodinámica es muy buena, o sea que hay que seguirlo considerando y hay que luchar porque es un tratamiento que intentar que vuelva al país. Bueno, para terminar, el Bisudyne está aún vigente, al menos en el mundo, es tratamiento de elección para la serosa crónica y el hemangioma y puede ser utilizado en forma adyuvante para la vasculopatía polipoidea o para los nevus con fluido subretinal. Cumplimos con el tiempo. Muchas gracias por la invitación y gracias por la paciencia. Gracias.